Y en uno de esos ayes hace la referencia a este diezmo. Entonces dice, no, pero es que era necesario. Claro, era necesario para el judaísmo, pero para el cristianismo no. ¿Usted quiere ver cómo se mueven las finanzas en el cristianismo? Vaya al libro de 1 Corintios 9, 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9 entero, Gálatas 6, 1 Corintios 16, Romanos 15. Esa es la finanza del cristianismo. Una ofrenda no por imposición, sino conforme al corazón, conforme haya prosperado el primer día de la semana, aparta algo, no dice aparta un porcentaje, conforme nazca de tu corazón. Y ciertamente la finanza la necesita la iglesia para continuar esta obra tan extraordinaria que es hacer creer a los que oyen el Evangelio. Esa es la obra de Dios. La iglesia está para anunciar, predicar y repetir el Evangelio para que oigan y se cumpla la obra, la verdadera obra de Dios. Juan capítulo 6. La obra de Dios es que crean en mí y que crean en el que Dios ha enviado, que crean. Y la voluntad de Dios la completa en el capítulo 40, en el versículo 40 de este mismo Juan, no recuerdo si es el capítulo 6 o el capítulo 8, pero está en el verso 40 que dice que la voluntad de Dios es que crean para que Dios dé vida eterna. Ahí se completa todo. Y necesita finanzas naturales. Mientras estamos, la iglesia es natural, la iglesia está en este planeta, pero para eso está la ofrenda. Cuando usted lee Malaquías, la exhortación era el sacerdocio, no era el pueblo. Léalo todo. No se enfoque en el 3.10, lea desde Malaquías 1 hasta el final, para que usted vea que era una exhortación al sacerdote, que agarraba los diezmos, los sacerdotes, y se los robaban, porque el diezmo era un impuesto para la nación de Israel, para retribuir en obras sociales al pueblo de Israel. Y estos sacerdotes se lo robaban, lo agarraban era para ellos, para comprarse casas, carros, camionetas, aviones, yates, y se olvidaban del pueblo. Se olvidaban de la retribución como obra social, hablando de la nación de Israel y su ley, para atender a las viudas, atender a los huérfanos, atender a los menesterosos, a los necesitados. No, el diezmo es del levita. Ay Dios, cuánta ignorancia. Pero agarran ese artículo por interés. Bueno, les recomiendo que agarren los 612 artículos que quedan, porque aunque se agarre uno, bajo maldición queda. Y entonces Jesús en la cruz nos libra de toda maldición, incluyendo la maldición de la ley. Importante separar el judaísmo del cristianismo. Pero jamás podríamos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Es importante que nosotros los cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, entendamos cuál es nuestra identidad en el Señor. Nosotros, la única ley que tenemos es la ley de Cristo, la ley de la gracia, la ley del Espíritu Santo. Separe de una vez por todas la ley del judaísmo a la gracia del Señor. El hecho de que nosotros hagamos un llamado a apegarnos a las escrituras en nuestro estilo de vida no significa que nosotros somos seguidores de la ley. Nosotros no somos seguidores de la ley. El cristianismo no puede caminar ni siquiera en un artículo de la ley, ni uno. No puede tomar ni uno. Si usted toma uno solo, está obligado a tomar los 612 artículos restantes. Ni uno solo. Es importante que usted lo entienda, que la gracia del Señor el Señor Jesucristo viene muy pronto por una iglesia entendida. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Separar la ley de la gracia, separar el judaísmo del cristianismo en todas sus formas, incluyendo los ministerios. Específicamente hablando del ministerio del llamado que está en Efesios 4, del profeta de la iglesia de Jesucristo, según Hechos capítulo 13, verso 1, que hay en la iglesia de Jesucristo, según 1 Corintios 14, que hay profetas en la iglesia de Jesucristo. Pero no son los profetas del judaísmo. Separarlos.
el cristianismo y el judaísmo, pero jamás podríamos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque es las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Tanto a los profetas del judaísmo los inspiró para escribir el Antiguo Testamento, al igual que inspiró a los apóstoles del cristianismo a escribir el Nuevo Testamento. Usted sabe cómo usted podría entender todo esto que yo le digo, el método más efectivo para que usted pueda entender. Le voy a regalar este tip. Escuche bien, ponga atención. Súbale volumen al radio. Acérquese a su teléfono. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y después, otro regalito. Ore. Ore sin cesar, en todo tiempo. Si usted lee la Biblia toda y ora, todo el plan de Dios le va a penetrar por sus ojos al leer y va a llegar a su corazón, y el Espíritu Santo se va a encargar de organizar sus ideas. En la Biblia no hay misterios, ni misticismo, ni fábula, ni misterios extraños. Está clara, muy clara. No ha habido nadie, ningún ser humano que haya pasado por este planeta que haya hablado tan claro y más claro que Jesucristo. No ha habido nadie que sea tan sincero, tan veraz, tan claro, tan transparente que el Señor Jesucristo. A la prueba me remito, lea la Biblia, pero léala toda. Lea todos los libros del Nuevo Testamento, lea los Evangelios, lea las epístolas del apóstol Pablo, las de Pedro, que son 2 apenas, la de Santiago, que es una sola, la de Juan, que son 3 pero chiquititas, incluyendo el Apocalipsis. Lea Judas, que es un solo capítulo. Lea el libro de los acontecimientos de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Y también súmele a toda la historia del judaísmo en 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas. Lea todos los profetas y combine cada profeta con la historia del judaísmo. Cada uno de ellos habló específicamente en un momento determinado con un rey determinado del judaísmo. Y vea ahí las fallas que tuvo el judaísmo y las bendiciones que caía de Dios sobre ellos cuando ellos se alineaban a la verdad, a la voluntad del Señor, a la obediencia a Dios. Lea la historia del mundo en Génesis. Incluso lea la ley. Es extraordinaria a nivel de referencias. Y usted ore y ore y ore. Y todo ese compendio pasado de la Biblia a su corazón, Dios se va a encargar de organizarle. Y entonces usted va a entender claramente la gracia. La gracia. Una iglesia moviéndose en la gracia que el libro de Hebreos persistió el escritor a los hebreos para que abandonaran sus liturgias, y al tomar el nuevo pacto que era a través de la sangre derramada por el Cordero inmolado, por nuestro Señor, amado Salvador Jesucristo. Un nuevo pacto que funciona, como dice el mismo libro de Hebreos, por fe. Funciona por fe. El libro de Hebreos en capítulo 10 dice en el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y ahí lo extraje, el Hebreos 10, viene arrastrando de Hebreos 7, esa fe que viene narrando el escritor a los hebreos, y pone como ejemplo perfecto a la fe de Abraham. Que el mismo libro de Hebreos lo pone muy lejos del sacerdocio levítico que había nombrado Moisés en el desierto. Hace una mención a nuestro Señor Jesucristo, que vino de los patriarcas, ¿verdad?, de la misma sangre hebrea, a través de Judá y no de Leví. Muy lejos del judaísmo.
Siendo judío no, siendo Dios, siendo cielano, la verdad es, siendo cielano, simplemente vino a la tierra a través de un vientre judío y de su pueblo que le había instruido durante 2500 años. Por algo Dios instruyó a Israel, pues, por una sola razón. ¿Usted sabe por qué Dios instruyó a Israel por todos esos siglos? Por usted y por mí hoy. Porque es que a través de Israel Él iba a hacerse hombre, como dice el libro de Romanos 9. Dice que por los patriarcas, aquel celo que mencionaba Pablo de sus paisanos, solamente para que se hiciera hombre, aleluya, para que Dios se hiciera hombre, para la salvación del mundo entero, para los que crean, La salvación está expuesta para todo el mundo. La toma el que crea. El que Dios tenga misericordia y le ponga esa fe y ese arrepentimiento para creer. Y esa es la gracia. Entonces, no confunda que mis llamados a pegarnos a la Biblia, mis llamados a una demostración de amor, porque ni siquiera por obediencia, ¿no? No es un llamado ni siquiera a obras. Es un llamado a amor desde lo más profundo de nuestros corazones. Aquel que me ama, guarda mi palabra. Aquel que me ama, guarda y obedece mi palabra. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las guarda y las pone por obras. Es el llamado incesante de parte del Nuevo Testamento, de parte de nuestro Señor Jesucristo, a creer lo que dice Jesús en su palabra para guardarla en el corazón y caminar en ella. Eso no tiene nada que ver con el judaísmo. Esa fe no es de la tribu de Leví. Esa fe ni siquiera es humana. Esa fe ni siquiera es suya. Viene del corazón. Es puesta por la misma gracia de Dios. Porque esa gracia viene en un papelote de regalo extraordinario, con un lazote inmenso, que es la dádiva del mismo Señor en el corazón de un hombre cuando cree. El bautismo, ¿no? El arropar, aquel sello que arropa a Dios a través del Espíritu Santo a los que creen. Eso va más lejos de cualquier ley. Esta es la ley de Cristo. Dice, mas el justo por su fe, vivirá por fe. Y es el llamado que hace Hebreos. No tiene nada que ver con legalismo. En una oportunidad alguien me dice, no, pero es que el diezmo por Abraham. Y el que estaba al lado me dice, si no diezma, peca. Espérate un momentico, barajéamelo con calma. Si el diezmo es por Abraham, ¿cómo es que peco usando Malaquías? O sea, si no diezmo, peco, entonces, aparte de que diezmo por Abraham, me está aplicando Malaquías. Cuando usted lee Malaquías, la exhortación era el sacerdocio, no era el pueblo. Léalo todo. No se enfoque en el 3.10, lea desde Malaquías 1 hasta el final, para que usted vea que el llamado era una exhortación al sacerdote, que agarraba los diezmos, los sacerdotes, y se los robaban, porque el diezmo era un impuesto para la nación de Israel, para retribuir en obras sociales al pueblo de Israel. Y estos sacerdotes se lo robaban, lo agarraban era para ellos, para comprarse casas, carros, camionetas, aviones, yates, y se olvidaban del pueblo, se olvidaban de la retribución como obra social, hablando de la nación de Israel y su ley, para atender a las viudas, atender a los huérfanos, atender a los menesterosos, a los necesitados. No, el diezmo es del levita. Ay Dios, cuánta ignorancia. Pero agarran ese artículo por interés. Bueno, les recomiendo que agarren los 612 artículos que quedan, porque aunque se agarre uno, bajo maldición queda. Y entonces Jesús en la cruz nos libra de toda maldición, incluyendo la maldición de la ley. Un llamado constante. Y ahí es donde está Mateo 23 y el otro puntito en todo el Nuevo Testamento. De los 66 libros no, voy a hablar nada más de los libros del Nuevo Testamento. 2 nada más, Hebreo y Mateo 23. Y no lo está diciendo para que diezmen, le está diciendo porque está recordándole a los fariseos que son unos hipócritas. Y le está hablando de unos ayes, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Y en uno de esos ayes hace la referencia a este diezmo.
Entonces dice, no, pero es que era necesario. Claro, era necesario para el judaísmo, pero para el cristianismo no. ¿Usted quiere ver cómo se mueven las finanzas en el cristianismo? Vaya al libro de 1 Corintios 9, 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9 entero, Gálatas 6, 1 Corintios 16, Romanos 15. Esa es la finanza del cristianismo. Una ofrenda no por imposición, sino conforme al corazón, conforme haya prosperado el primer día de la semana, aparta algo, no dice aparta un porcentaje, conforme nazca de tu corazón. Y ciertamente la finanza la necesita la iglesia para continuar esta obra tan extraordinaria que es hacer creer a los que oyen el Evangelio. Esa es la obra de Dios. La iglesia está para anunciar, predicar y repetir el Evangelio para que oigan y se cumpla la obra, la verdadera obra de Dios. Juan capítulo 6. La obra de Dios es que crean en mí y que crean en el que Dios ha enviado, que crean. Y la voluntad de Dios la completa en el capítulo 40, en el versículo 40 de este mismo Juan, no recuerdo si es el capítulo 6 o el capítulo 8, pero está en el verso 40 que dice que la voluntad de Dios es que crean para que Dios dé vida eterna. Ahí se completa todo. Y necesita finanzas naturales. Mientras estamos, la iglesia es natural, la iglesia está en este planeta, pero para eso está la ofrenda. Y ahí está muy clara, bien clarita en todo el Nuevo Testamento cómo se maneja y quién la maneja, quién la administra. Hombres íntegros, administradores del reino de la iglesia de Jesucristo, que deben demostrar primero requisitos firmes en el libro de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Judas, requisitos. Y dentro de esos requisitos deben mostrar integridad. Y también menciona Timoteo y Tito y Judas, menciona señales de personas que se van a fingir ministros, administradores, pero son avaros, hacen mercadería de la gente, tienen los corazones ellos de adulterio, de fornicaciones, son pecones. Entonces primero él dice, tienen que ser así, no deben ser así. Eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, léalo, Timoteo 1, Timoteo 2, Tito y Judas. Y segunda de Pedro, porque ahí están los requisitos de los administradores, personas íntegras, honestas, como dice Jesús, que no sean hipócritas, que nazca de sus corazones unas buenas intenciones, que sean transparentes. Y estas ofrendas son distribuidas en la iglesia de Jesucristo con esa integridad, los ministros íntegros. Y entonces está ahí, usted piensa, bueno, este es ministro, este no. Ahí están los requisitos y las señales. ¿A quién engañan? A los que no leen. ¿A quién no van a poder engañar? A los que leen. A los que leen. Si usted lee, no se va a poder dejar engañar. Ahí está, completa, clara, sin misterio y sin uy, los cachos amarillos y los ojos rojos. No, está clara y está muy clara la Biblia, haciendo un llamado al corazón del cristiano, al corazón del creyente. Y esa misma señal en la marca, Mateo 23, donde nos menciona esos ayes, donde el Señor Jesús termina diciéndole serpientes y víboras, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, porque había oscuridad en sus intenciones. Estaban pendientes de todas las cosas naturales en el templo, en la forma de vestir, en este tipo de cosas, en todas las cosas naturales, y se habían olvidado de lo que realmente vino Jesús a traer. En Mateo 16, el Señor Jesucristo no dice, mirad, guárdate de los homicidios. Él no dice eso. Ponga atención, usted ve aquí cómo Jesús nos advierte del cuidado que nosotros debemos tener. En el Mateo 16, Jesús, enfrentando a esto que viene desde Mateo 15, ¿no? Pero yo lo voy a aislar desde el verso 6 en adelante. Y después usted lo puede leer, Mateo 15 y Mateo 16. Pero le voy a dar otro consejo mejor. Lea todo Mateo. Lea todo Mateo. ¿Para qué se va a conformar con el 15 y el 16? Si ahí está todos los capítulos, léalo todo. Y extraiga la idea principal de ahí. El Señor Jesús en Mateo 16 no dice, mira, está pendiente
de que cometas inmoralidad sexual. Con esto no estoy diciendo que uno puede cometer inmoralidad sexual, ni puede ser homicida, ni puede ser ladrón. Pero el Señor Jesucristo no te mandó a estar pendiente de eso, porque en el mismo Juan 15, el Señor nos advierte a nosotros los pámpanos que el Padre viene a revisar los frutos. Y esa es la gracia. Si el Señor Jesucristo está en mí hoy, su Santo Espíritu en mi corazón, Él debería de desarrollar el Espíritu Santo conjuntamente con la palabra que me lava todos los días, debería de desarrollar en mí los frutos. Y es esos frutos los que el Padre va a estar pendiente de mí. Y es por ello que en el mismo Mateo 16 tampoco dice, mira, guárdate de la inmoralidad sexual, del chisme, de la mentira, de la murmuración, de la hipocresía, de los homicidios. No, Él no dice eso. En Mateo 16 dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y tampoco está mandando a guardar de la ley. Está mandando a guardar de un grupo de personas que siempre van a estar hasta que Jesús toque su trompeta. El asunto es que ellos no van a ser levantados, porque ellos tienen allí su sentencia, tan bien marcado en Mateo 15, Mateo 16 y hasta en Mateo 23, que los que les sale es infierno. Hablado esa palabra soltada por la boca de Jesucristo. Lo que les sale es infierno a estas personas. Pero miren estas personas, ¿cuál es la característica acá? Dice, ellos pensaban, los discípulos que dijo, guárdate de la levadura, porque es que venía de hacer un milagro, de alimentar a 5,000. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan, no trajeron el pan. Porque ellos relacionan la levadura, una levadura con el pan, o con la hacedura o la hechura de un pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres que di? ¿Y cuántas cestas recogisteis? O sea, que comieron todo y todavía recogiste. Ni de los 7 panes entre 4,000 en el otro milagro extraordinario, ¿cuántas canastas recogisteis? Y él está diciendo esto después que en el Mateo 15 al final hace uno de estos milagros extraordinarios de multiplicar el pan. Y ellos llegaron diciendo, ¿por qué no nos da una señal del cielo? Exigiendo y pidiéndole una señal del cielo. Y usted le dijo, no chicos, la única señal que ustedes van a ver es la de Jonás, hablando del mismo Señor muriendo, siendo sepultado y levantándose de los muertos al tercer día. Y después dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, de ese pan natural, ¿no? Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y en Mateo 15 también trata Jesús con este grupo de personas que los evita, ¿no? Y en el 17 dice, no entendéis que todo lo que entra en la boca, porque estos mismos fariseos le dicen, mira, que no se lavan las manos tus discípulos, que no oran, que no ayudan a nosotros. Mire, ustedes no terminan de entender que nada de lo que entra en la boca, ¿verdad?, contamina al hombre, sino es lo que sale. Y era lo que le estaba diciendo a ellos, es lo que sale de sus bocas. Porque lo que entra a la boca se va a la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y ahí es donde está la gracia, mi estimado amigo. Y ahí es donde está la ley. Y donde está el fariseísmo. En la imposición. Pero dentro del que impone, seguramente va en contra de esto. Porque del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Lo que sale del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y las falsedades, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Te diste cuenta que Jesús está bien claro y no dice guárdate de las fornicaciones, de los hurtos, de los falsos? Él no está diciendo que te guardes de eso. Él está diciendo que si tú te guardas de la doctrina, de las enseñanzas de estos fariseos, seguramente estos pecados no van a llegar a ti. El camino, pues la raíz. Él no estaba yendo al pecado, estaba yendo a la raíz. Entonces, si nosotros como gentiles estamos cargados de pecado, venimos cargados de conceptos, de argumentos, de independencia, de razonamiento, y ya venimos mal, imagínate que nos caigamos en las manos de estos. Esto que traemos del mundo no va a salir de nosotros, porque es la enseñanza que hay. Espiritualmente estamos siendo instruidos por personas
que están pendientes de cualquier cosa menos de la santificación o del corazón de un creyente. Lucas 12 lo habla más claro. En el capítulo 1 dice que guardado de la levadura de los fariseos, y dice que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Entonces tú encuentras personas que toda la vida fueron guardianes de cualquier regla y cualquier liturgia. Y de un momento a otro se le destapa el pecado, sus malas acciones, son golpeadores de las esposas, no gritones de sus hijos, sus casas están hechas trizas, veedores de pornografía, inmorales sexualmente. Todo va a ser descubierto porque al Señor no se le va a pasar nada. Lo va a avergonzar en su tiempo, en el momento determinado. Entonces, es mejor que usted, ¿verdad?, esté más pendiente de su propio corazón que de las liturgias y reglas que vienen del mismo fariseísmo o de un corazón legalista. Y el hecho de que yo mande a leer la Biblia no tiene nada que ver con eso, porque mire, libertad, la que el Señor algún día logró darme cuando era esclavo de la cocaína y del alcohol y de las inmoralidades sexuales. Libertad, la que otorga personalmente Jesucristo en la mano de un inmundo, vil y despreciable pecador como lo era yo. Y de paso, que en mis primeros pasos en Cristo, falsa doctrina. Y después el fariseísmo, gloria a Dios. Hubiese preferido mantenerme en la droga. Hubiese sido mejor la droga, pero también Dios me dio la libertad del fariseísmo y de lo peor de todo, de la falsa doctrina de la prosperidad. Dios le bendiga a todos. Hasta mañana.